Bueno, bienvenidos a todos. Damos inicio a esta presentación titulada Seguridad en Sistemas Embebidos. Va a estar a cargo de Javier Jorge, quien es ingeniero en computación y especialista en sistemas distribuidos y servicios. Se desempeña actualmente como docente en la Universidad Nacional de Córdoba en la asignatura de Criptografía y Seguridad en Redes. Estimado Javier, te dejo con el público, si querés comentar un poco también tu área de conocimiento, tu actividad, y bueno, y dar inicio a la conferencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tal como lo mencionaron anteriormente, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba y también trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial desde hace ya varios años. En 2007 empecé a trabajar ahí y una de las áreas en las que vengo trabajando desde hace mucho es en el área de seguridad en sistemas embebidos, haciendo distintos tipos de desarrollos. Y bueno, la idea de esta charla era compartir un poco todo ese recorrido que vengo haciendo. Esta presentación la hicimos junto con Ignacio Moretti, un amigazo con el que compartimos también ahí el INTI. Y mi intención es compartir un poco de conocimiento, pero también si surge alguna duda o si hay alguna pregunta que quieran abordar, es más que bienvenida, siéntanse cómodos a interrumpir. La propuesta es que esto sea una charla amena y que vayamos construyendo el conocimiento entre todos los que estamos acá, ¿no? Eh, bueno, y ahí en el INTI una de las primeras tareas que tuve que hacer fue hacer unas auditorías de seguridad en los cinemómetros, que son los dispositivos que hacen las fotomultas de velocidad. Y bueno, después tuve el privilegio de poder escribir el reglamento técnico de los sistemas que hacen multas por exceso de carga. Y ahí es donde mayormente ejercí todo lo que es el área profesional de ciberseguridad desde el punto de vista de las auditorías, ¿no? Y después, desde el punto de vista de desarrollo, participé del desarrollo de varios sistemas embebidos en donde la seguridad era un requisito crítico, ¿no? Entonces, sin mucho más preámbulo, voy a comenzar con la presentación que tengo preparada para el día de hoy, eh, hablando primero sobre los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos en general son aquellos en donde hay algún microcontrolador, donde hay alguna electrónica que está conectada en general al mundo real, y esto lo vamos a ver en conceptos que hoy en día se mencionan como Internet de las Cosas, Internet Industrial de las Cosas, Smart Cities, Smart Grids, hablando de lo que es redes de energía distribuida. Bueno, y ya sabemos que prácticamente todo hoy en día tiene algún microcontrolador, algún tipo eh, de conectividad, ¿no? Y eso no hace más que eh, aumentar lo que se llama superficie de ataque, ¿no? La superficie de ataque podríamos definirla como qué tan grande es la superficie de ataque, como qué tan grandes son las posibilidades o qué tantas posibilidades tengo yo de realizar un ataque sobre un dispositivo, ¿no? Y algunos ejemplos, yo creo que uno de los más interesantes para analizar es el gusano Stuxnet, creo que tengo un error de ortografía ahí, que fue un gusano que se utilizó en una planta de enriquecimiento de uranio. Este gusano aprovechó una puerta trasera que había en los PLC de Siemens para cambiar la velocidad del control de unos motores y entorpecer el proceso de enriquecimiento de uranio de Irán, ¿no? Este fue como una de las primeras armas de la carrera armamentista digital documentada y ampliamente discutida, ¿no? Después hay un montón de otras situaciones, pero en general, siempre que haya algún software, existen las vulnerabilidades que pueden ser puestas a propósito o accidentalmente, existe la posibilidad de que se exfiltren datos, de que se degrade la capacidad de servicio. Bueno, ya vamos a ver un poco más de cuáles son los atributos de seguridad de un dispositivo, ¿no? Y en la presentación de hoy vamos a abordar algunos conceptos básicos de ciberseguridad
y finalmente también vamos a ir viendo para cada uno de estos conceptos cómo implementarlo en un microcontrolador y algunas herramientas específicas que tienen los microcontroladores para implementar estas técnicas de ciberseguridad, ¿no? Los ataques que pueden sufrir en general pueden caracterizarse como ataques de software. Por ejemplo, el clonado de dispositivos. eh, Hay muchos proyectos en los cuales el clonado de dispositivos es algo negativo, entonces hay que tratar de evitarlo. Eh, o cuando uno quiere proteger la información que está en ese dispositivo y que fue grabada en fábrica, algunos microcontroladores vienen con una protección de lectura. Esa protección de lectura en general consiste en destruir una especie de fusible que evita que uno pueda volver a conectarse, pero bueno, existen unas técnicas de raspado superficial que permiten volver a conectar ese fusible y con mucha delicadeza poder volver a leer el contenido de ese microcontrolador, ¿no? Otro tipo de ataques que se le puede hacer al software es el de la denegación de servicio, es decir, un microcontrolador es en general un dispositivo que tiene muy poco recurso de hardware, ¿no? Entonces es muy fácil con una PC pedirle más de lo que puede dar y generar una situación de que el dispositivo no funcione o que entre en un modo de fallo en el cual se hace más vulnerable, ¿no? Y después, por otro lado, también están los ataques de explotación de vulnerabilidades, en las cuales básicamente a veces al utilizar una librería se le descubre una vulnerabilidad, nosotros frizamos nuestro software, pusimos una librería que es vieja, en el futuro se descubre la vulnerabilidad y todos los dispositivos que enviamos al universo que están usando esa librería ahora tienen una vulnerabilidad descubierta y están expuestos a los ataques. Hay un caso muy popular de unas cámaras que básicamente tuvieron que tirarlas a todas porque no brindaban la posibilidad de actualizar el software y tenían problemas de seguridad. Hace poco pasó con los dispositivos de Google, los Chromecast, que se venció un certificado y empezaron a caer dispositivos por todos lados. Si no hubiesen tenido la posibilidad de actualización remota, no hubiesen quedado inutilizados, ¿no? Después, side channel attacks. Estos ataques se basan básicamente en análisis de señales físicas que nos permiten inferir información sin intervenir directamente, ¿no? Por ejemplo, análisis de consumo de energía, análisis de emisiones electromagnéticas, análisis de tiempo de ejecución, es decir, medir cuánto tarda. Hay un ataque bastante común de verificación de contraseñas que, dependiendo de la librería que uno esté usando, cuando uno utiliza una contraseña que no es del largo correcto, la librería responde rápido. Cuando la contraseña es del largo adecuado, demora un poco más. Entonces lo primero que uno hace cuando hace un ataque de fuerza bruta es tratar de adivinar cuántos caracteres tiene la contraseña, probando distintas longitudes de caracteres y analizando el tiempo de ejecución, por ejemplo, ¿no? El caso de las emisiones electromagnéticas, hay un ejemplo de generar la imagen que va por un cable HDMI a partir de la emisión electromagnética que está emitiendo el mismo cable. También en el caso del voto electrónico, por ejemplo, inferir a qué candidato votó la persona en base al EMI que está generando la máquina de voto. Hay muchas de estas situaciones y son muy interesantes y muy difíciles de prevenir, ¿no? Y después la inyección de fallas. La inyección de fallas puede ser, por ejemplo, cambios en las tensiones o introducir un pico de tensión para generar un transitorio que genere una falla en el dispositivo o cambio en la velocidad del reloj, inyección de fallos con láser, causar algún error en algún transistor específico, alterando su lógica, bueno, provocando fallos en los programas. Ese tipo de cosas suceden. Y después los ataques físicos o intrusivos, que es algo de los que les mencionaba al principio, que tiene que ver con la lectura de la memoria, ya sea con un lector externo o el análisis del chip, es esto que les decía de capsular el chip, sacarle el encapsulado, exponer la circuitería interna
estudiar cómo está implementado y a partir de eso efectuar algún ataque. Son todos ataques posibles. Y otro muy interesante que en general no es tenido en cuenta son los ataques en la cadena de suministro. Esos ataques son los que se producen entre que se produce el dispositivo hasta que llega al cliente final. Uno de esos ataques fue el de los Vipers, que explotaron hace creo que un año, una cosa así. Una empresa muy popular de Vipers fue intervenida por un ejército, instaló explosivos en las baterías de los dispositivos y mediante un comando especial se generó un calentamiento suficiente para que el explosivo se activara, causando fatalidades, ¿no? Ataques de falsificación también, intercepción de dispositivos fabricados en fábrica originales por dispositivos truchos, entre comillas, ¿no? Todo eso es posible. Entonces, bueno, el panorama es ese, es un panorama complejo, es un panorama muy variado y tiene muchas aristas. Entonces, ¿qué soluciones podemos pensar? ¿Qué tan seguras son las computadoras que intervienen en la mayoría de nuestras actividades? Digo, ¿hasta qué punto tenemos nosotros un grado de la seguridad de nuestros dispositivos? ¿Podemos confiar en la seguridad basada en secreto? Les spoileo la respuesta. La respuesta es no. O sea, no confíen en el secreto, en que el secreto de, no sé, una contraseña o que yo hice mi propio algoritmo de encripción y con eso voy a poder circunscribir la seguridad de mi proyecto a mi custom algoritmo. Usar solamente buenas prácticas de programación, créanme que no es suficiente, pero sí es necesario. El uso de frameworks abiertos, desde mi punto de vista, es indispensable utilizar código abierto y en el código abierto hay una misconception, un error de concepción ahí de que el software abierto, por ser abierto, es menos seguro, y es justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, el software abierto, por ser abierto, está expuesto a los ojos de miles, de millones de personas. Inclusive uno puede encargar una auditoría de ese software que está abierto para entender cómo funciona y ver exactamente dónde puede que tenga algún problema y si es que existe alguna puerta trasera. El gran problema de utilizar software enlatado o software cerrado es que es prácticamente imposible asegurar que no existan puertas traseras, que ese código hace, que ese binario hace lo que dice hacer y no hace otra cosa, ¿no? Es realmente muy difícil. El uso de criptografía para esconder cosas es muy útil y el uso de firma digital para garantizar el origen de un software, de un dato, es vital, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Pequeño checkpoint. Sí, perfecto, se te escucha muy bien. Excelente. Con respecto a la calidad en el proceso, la calidad en el proceso es vital, ¿no? O sea, la calidad en el proceso nos va a permitir disminuir errores de software, errores involuntarios. Los procesos iterativos nos permiten llegar antes al mercado, ¿no? Y de esa manera podemos tener productos por ahí un poco más chicos, pero que podamos ponerlos rápidamente en producción. Y los proyectos que están bien diseñados y que son modulares son más mantenibles en el tiempo. Y si uno piensa la seguridad en este proceso como algo que le podemos poner al final del proyecto, ahí es donde empieza a equivocarse, ¿no? Es importante que la seguridad la tengamos en cuenta desde el principio del proyecto. Es importante que lo diseñemos al producto como con una mirada segura y que la cuestión de la seguridad arranque desde el primer prototipo, desde el productito más pequeño. O sea, arranquemos con un producto seguro y después vayamos agregando funcionalidades. Pero si ya tenemos un piso que ya nos brinda un cierto nivel de seguridad adecuado para el proyecto en el que estamos trabajando, la propuesta es que a partir de ahí empecemos a generar mayor funcionalidad, pero siempre con un piso de seguridad garantizado, ¿no? Hay proyectos que arrancaron con cuestiones de seguridad muy groseras y que después, para mantener la compatibilidad,
le fue muy difícil repararlo. Y uno de esos casos es Windows. Windows es de los sistemas operativos que tenemos el más inseguro, sin lugar a dudas. Y gran parte de la problemática que tiene Windows es tratar de mantener la compatibilidad hacia atrás. Además de los errores de diseño que nunca fueron reparados, ¿no? Entonces, es muy importante considerar los requisitos de seguridad en el proceso y tratarlos como si fuesen requisitos funcionales. Esto es un pequeño tecnicismo, pero en general a los requisitos de seguridad se los trata como requisitos no funcionales y después se les baja la prioridad. En general uno arranca por lograr la funcionalidad, la pone en el mercado y eso, bueno, tiene patas cortas. Hay atributos de seguridad que me interesa que veamos, son estos 5. La integridad, es decir, que no se cambien los datos. La confidencialidad, es decir, que se pueda garantizar el secreto. La autenticidad, el no repudio, es decir, que si yo firmé algo, si yo dije que mi dato era 10 grados, que nadie pueda decir, ah, no, yo no dije que eran 10 grados, ¿no? O sea, que si yo dije que algo era cierto, yo no pueda decir, no, yo no dije eso, ¿viste? Tiene que ver con que un dispositivo que genera información no pueda decir que no lo dijo o que si la hizo realmente yo pueda saber de dónde vino. Y el otro atributo es el de la disponibilidad. El ataque a eso es la denegación de servicio. Es decir, yo tengo un dispositivo, me interesa que esté funcionando, el ataque es la denegación de ese servicio. Para ver la cuestión de la integridad, el primer atributo, el algoritmo por defecto que se utiliza para la integridad hoy en día son los algoritmos de hash. Inicialmente eran las sumas de verificación, después fue el CRC32. Hoy podemos utilizar sin mucho esfuerzo algoritmos de hash mucho más robustos, mucho más eficientes. Hay distintos algoritmos, pero básicamente un algoritmo de hash tiene una entrada que puede ser variable y con una función me va a generar una salida de tamaño constante. Eso es importante tener en cuenta. El conjunto de datos de entrada, si yo le cambio un solo bit, va a generar un gran cambio en la salida, por lo menos más de un bit de cambio a la salida. Una característica importante es que son irreversibles, es decir, si yo tengo el dato el que está en rosa, el valor del hash, yo no puedo saber a qué correspondía. Es decir, no es una compresión que si yo descomprimo esto, vuelvo a esto. Es irreversible. Es como se produce una destrucción tal de la información que es imposible volver hacia atrás. Pero siempre que yo ponga zorro voy a obtener esta salida, o si agrego una coma, la salida va a cambiar y va a ser bastante más el cambio, ¿no? Tiene que ser rápido, están especialmente diseñados para eso, determinista y no continuo. No continuo es esta característica que les decía. Yo modifico un solo bit en la entrada, tiene que cambiar más de un bit a la salida. Algunos de los algoritmos más populares son MD5, YA1, YA2 y YA3. El YA256 son los algoritmos más utilizados. MD5 no se utiliza más prácticamente porque se le detectaron colisiones. Las colisiones es que encontraron un par de entradas que dan el mismo hash de salida. Se utiliza todavía, por ejemplo, para archivos, para garantizar la integridad de los archivos. En Arduino existe una librería, por ejemplo, que es la md5.h. Después, dependiendo de los fabricantes de microcontroladores, van a encontrar que hay distintas alternativas. Una cuestión interesante a entender es que los microcontroladores, muchos de ellos ya vienen con módulos de hardware para acelerar este tipo de instrucciones. Y entonces lo que tendríamos que hacer es tratar de aprovechar la librería que nos provee el fabricante para hacer uso de ese módulo de hardware, ¿no? Es decir, muchos de estos algoritmos que vamos a estar viendo hoy están implementados en hardware
están metidos en algún pipeline del microcontrolador y pueden hacerlo de manera muy eficiente. Traje el ejemplo de Arduino porque es muy interesante cómo todo esto puede suceder con un Arduino Uno, un ATmega 256. En una Raspberry, llámese Linux, cualquier Linux en general, lo que podemos hacer es utilizar una librería que se llama OpenSSL. ¿Sí? La OpenSSL es una librería clásica de criptografía y de seguridad. Inclusive tiene certificación FIPS, que es una certificación que permite su uso en seguridad en el gobierno de Estados Unidos. Dato anecdótico, pero no menos importante. Llegamos al otro tema que es interesante, que es el de la confidencialidad, ¿no? Y la confidencialidad está asociado con la criptografía y la más básica forma de criptografía es la criptografía simétrica. Y el primer sistema de criptografía eh, lo inventaron los romanos, o al menos queda el registro de que lo usaron los romanos, que tenía que ver con escribir los mensajes en una cinta. La cinta, para poder leerla y escribirla, se enroscaba en un palo del diámetro apropiado. Entonces uno escribe mensaje secreto y luego, si no tiene el palo del diámetro apropiado, va a ser muy difícil que lo desencripte. Al menos eso era con lo que contaban los romanos para mandar mensajes secretos. Ahora tenemos algunas herramientas más nuevas y una de las más famosas y populares herramientas es la máquina Enigma. Porque la máquina Enigma lo que hace es hacer sustitución, cambio de letras, ¿no? O sea, cuando yo aprieto en esta máquina de escribir, aprieto una A, del otro lado me sale una F. Y eso lo hace a partir de distintas combinaciones de estos rodillos y de combinaciones de estos clavijas, enchufes que están acá. Es un sistema electromecánico que lo que hace es tener distintas formas de cambiar la entrada. Cada vez que yo aprieto una letra, cambiamos la salida. Eso es configurable con una especie de clave, si se quiere, que es el número de posición de cada uno de estos rotores y las posiciones de las fichas. Pero muy interesante. Hay una película muy famosa que siempre vale la pena ver sobre esta máquina Enigma y cómo lograron descifrar eh, los mensajes de la máquina esta, ¿no? Con respecto a la encripción simétrica, básicamente el algoritmo más utilizado es AES, Advanced Encryption Standard. Entramos un texto a AES, ponemos una clave secreta, generamos el texto cifrado y con otra clave secreta volvemos a generar el texto descifrado, ¿no? Es relativamente sencillo, pero el problema es que nos basamos en secreto. Y cuando nos basamos en secreto, cualquiera que conozca esta clave secreta puede descifrar este texto, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Enigma. Buscaban tratar de descifrar cuál era la clave para poder desencriptar los mensajes. Existe una variante que es la encripción asimétrica, ya la vamos a ver. Díganme si voy muy rápido, si quieren que preguntar algo, ¿no? No hay problema. Entre los algoritmos más interesantes hay uno muy viejito que se llama DES, no recomendado, AES, y después hay algunos menos populares como Blowfish, Serpent, Twofish. Una cuestión que es muy importante tener en cuenta es que AES fue diseñado para un tamaño de bloque determinado. Cuando uno quiere cifrar algo más grande que ese tamaño de bloque, existen distintos modos. Uno de ellos se llama SB. SB tiene un problema, fíjense que se filtra un poco de información. Sin embargo, existe otro modo que es Cipher Block Changing, CBC, que es mucho más eficiente a la hora de lograr el secreto de lo que se está encriptando, ¿no? Entonces, siempre que vayan a utilizar algún algoritmo criptográfico, traten de entender un poco cómo funciona, traten de ver cuáles son las mejores técnicas de implementación, porque a veces uno se confía y dice, no, voy a usar el mejor algoritmo de encripción, pero cuando lo usa mal,
o lo utiliza de una manera que puede generar alguna pérdida de seguridad o pérdida de secreto, digamos, ¿no? Bueno, depende de la aplicación que uno vaya a usar, a querer implementar, es el algoritmo y las técnicas que va a utilizar, ¿no? AES viene con distintos tamaños de claves, obviamente cuanto más grande sea la clave va a requerir de mayor memoria, de mayor capacidad de procesamiento, pero va a ser un poco más seguro. En Arduino existe una librería que se llama AESLib y básicamente uno tiene la clave, tiene los datos a encriptar y existe una funcioncita que se llama AE128enc, que lo que va a hacer es encriptar, y AE128dec, que lo que va a hacer es desencriptar. Sí, con este pequeño codiguito ya estamos encriptando y desencriptando. ¿Cómo sería un caso de uso de esto? Bueno, yo genero una información en el microcontrolador, leo algún sensor, encripto esa información y del otro lado tengo que tener la misma clave con la que encripté para poder desencriptar. Cuando el sistema es un sistema de confianza, uno puede configurar la clave en el dispositivo, configura la clave en el otro extremo, y siempre y cuando esta clave no se comprometa, no hay problema, ¿no? Pero, bueno, necesitamos algún mecanismo seguro de intercambio de claves y un mecanismo seguro de resguardo de esta clave, ¿no? Que nadie pueda leer el código para obtener esa clave o leer un pedazo de memoria para obtener esa clave. En Raspberry o en cualquier Linux podemos usar la librería que les mencionaba antes. Inclusive viene una aplicación de consola que es OpenSSL y utilizando el comando enc podemos encriptar, le tenemos que decir cuál es el algoritmo y le podemos dar una foto o cualquier archivo binario en realidad, contraseña, y vamos a tener la foto encriptada. Los modos que hay son estos que se ven acá. Recuerden, SB es el que permite filtrar un poco de información, CBC es un poco más seguro que SB. Existe un mecanismo que se puede utilizar para autenticación. Y este mecanismo de autenticación se utilizaba, no sé si seguirá siendo utilizado, pero se utilizaba mucho en Amazon y en distintos sistemas donde no es necesario un tercero que intervenga para garantizar el origen de los datos. Es decir, cuando hay algún mínimo grado de control del dispositivo, uno puede utilizar esta autenticación simétrica. ¿Y en qué consiste la autenticación simétrica? Básicamente en utilizar una clave simétrica para hacer un hash con los mensajes y ese hash con el pedazo del mensaje se envía junto con el mensaje. Básicamente se generan un IPAD y un OPAD en base a esta clave, que puede ser de longitud variable, pero estos bloques son de longitud constante, ¿no? De 64 bytes. Luego, a partir de esto, se hace con el IPAD y el mensaje se hace un hash y se obtiene este pedazo. Con el OPAD y el hash anterior se vuelve a hacer un segundo hash y eso se transmite junto con el mensaje. Entonces yo puedo saber, como en cierta forma, afirmar que solo aquel que conoce esta clave pudo haber generado este hash para este mensaje. Entonces puedo asegurarme de que mi dispositivo es el que realmente me está mandando el mensaje, siempre y cuando esta clave no se haya comprometido, ¿no? O sea, esto sirve para saber quién está mandando el mensaje, una forma de identificar al dispositivo y asociar esa identificación con un mensaje. La otra herramienta que contamos, que es una de las herramientas más poderosas en lo que es la criptografía, es la firma digital. La firma digital nos sirve para garantizar autenticación, para garantizar integridad, no repudio y además también la podríamos usar para el secreto, ya lo vamos a ver. ¿En qué consiste la firma digital o las claves públicas privadas? La firma digital consiste en que Alice, tiene su clave privada y no la comparte con nadie,
pero tiene una clave que se generó a partir de esta privada, que es la pública, y Alicia la comparte con todo el mundo. Esta clave pública se utiliza para verificar los mensajes firmados con la clave privada de Alicia. Entonces Bob, que tiene la clave pública de Alicia, puede verificar este mensaje, se manda el mensaje con la firma y se puede hacer una verificación. Lo interesante de esto es que que es muy trivial la distribución de la clave porque no necesitamos eh, hacer secreta esta distribución de esta clave, ¿no? Eso es como lo más importante que se logró con este mecanismo de clave pública privada. Y una de las aplicaciones que yo siempre sugiero que implementemos es que cuando mandemos correos, los firmemos con nuestra clave privada y la tengamos muy protegida en el ordenador desde el cual mandamos los correos. Esto es solo posible con un cliente de correo de escritorio, ¿no? Con esto se hubiese podido ahorrar, por ejemplo, la FADEA, la fábrica de aviones que está acá en Córdoba, se hubiese podido ahorrar unos $480.000 más o menos, porque fue víctima de un fraude por no verificar el origen de los correos, ¿no? Eh, y esto, créanme que firmar un correo y instalar el cliente de correo y configurarlo no les va a llevar más de media hora. Eh, bueno, la cuestión es que es muy simple. Pero esto se puede utilizar mucho en el ámbito de los microcontroladores también. Una cuestión muy interesante también que nos agrega la firma digital es tener la posibilidad de utilizar una AC o una autoridad de certificación. Una autoridad de certificación es un tercero que da fe de la identidad de alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando firmamos digitalmente, vamos a AFIP, en AFIP nos presentamos y alguien chequea nuestra identidad y en base a eso nos va a entregar un certificado que va a estar asociado a una clave pública nuestra. Si vamos con el token, la clave pública nos la llevamos. Si no tenemos token, las firmas digitales quedan en un servidor de firma. ¿Qué más? Las características de las firmas digitales son únicas, infalsificables, verificables e innegables. Es decir, yo no puedo negar que algo que se firmó con mi clave privada. Una eh, consulta. Hace un ratito hiciste mención a que se podría llevar un token, digamos, para guardar la Ujú, firma. ¿Todos los sí. tokens tienen las mismas características? ¿Es un dispositivo activo? ¿Es una memoria? Básicamente es un microcontrolador con algunas primitivas de seguridad muy interesantes. Después vamos a ver uno que se podría utilizar para eso. Ese microcontrolador adelante tiene la clave privada y esa clave privada nunca sale del dispositivo. En general tiene la forma de un pendrive. Es eso. Uno lo ve, parece un pendrive, lo enchufás y lo podés utilizar para firmar. Y lo que haces es darle al dispositivo ese el hash de tu archivo y te devuelve ese hash firmado, el dispositivo. Pero lo interesante de esos dispositivos de hardware es que la clave privada nunca sale del dispositivo. Y para poder firmar uno tiene que tener una clave secreta, conocida por uno mismo, que nos garantiza que nadie más que nosotros vamos a poder usar ese dispositivo, básicamente. No son muy caros, creo que están en el orden de los 60.000, 70.000 pesos y están distribuidos por todo el país. Hay distintos organismos que funcionan como autoridad de certificación y que nos permiten, si nosotros vamos con ese token, nos dan la certeza de que nosotros somos nosotros y nos dan un certificado de clave pública que nos va a permitir tener firma digital con validez legal en el territorio nacional. Acá en Córdoba, en la legislatura de la provincia, si no me equivoco, y después también EPEC, que es la empresa provincial de energía eléctrica, tienen una autoridad de certificación donde uno puede ir con su token y un documento de identidad y tener una firma digital válida. Gracias. Sí. Una consulta, disculpa. Sí, Eh, bueno, ¿podrías dolarizar el precio? Por favor, es que yo soy... deben ser $40, una cosa así. Ok, muchísimas gracias. Y en cuestión de lo Bueno. del correo electrónico, ¿hay algún tutorial de cómo hacerlo? Porque sí me interesa eso de mandar una firma.
virtual. Sí, se los paso ni bien terminemos la presentación. Lo puedo Por poner en favor, el chat. Sí, sí, no hay gracias. problema. Pero si buscas Thunderbird y firma digital, vas a encontrar una buena documentación. Thunderbird es el cliente de correo. Continuando con la misma pregunta que hizo Sergio, ¿ese costo que usted mencionó para la certificación es algo de un solo pago? ¿Es algo que se tiene que mantener o...? Es el costo del dispositivo, la certificación es gratuita. Ah, ok. Existen algunas empresas que se dedican a esto y que tienen otro modelo de negocio, pero una firma válida en la República Argentina con un token es gratuito el servicio de certificación y lo que sí se cobra es el token. Genial, muchas gracias. Javier, Ana Beatriz Sí, Vargas Badilla dice, ¿qué tan confiable es el sistema que respalda la firma digital? tan confiable como la implementación, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista matemático, se utiliza una función que es irreversible, por lo tanto, está demostrado matemáticamente que no hay forma de que a partir de tu clave pública puedan saber la privada. Eso por un lado. Eh, Hay una cuestión matemática de la función matemática que se utiliza que evita que se pueda generar a partir de la pública la privada. El resto va a depender de qué tan bien uno proteja esa clave privada, ¿no? Si esa clave privada está en un servidor y ese servidor lo puede acceder un administrador, el administrador puede firmar en nuestro nombre y no tiene sentido, ¿no? Eso es una cuestión práctica de implementación y que hace que sea vulnerable, digamos, a ese sistema. Ahora, si yo tengo mi firma privada en un dispositivo que yo podría auditar, podemos estar tranquilos. Si no lo puedo auditar, por lo menos debería confiar en que tenga un certificado de algún organismo internacional como FIPS o el de la Unión Europea. Pero bueno, estamos confiando en un tercero, ¿no? De que eso no fue alterado. Pero dependiendo de la implementación hay distintas cosas que uno tiene que mirar finito para poder estar tranquilo. En principio, el diseño original hasta ahora no fue vulnerado, ¿no? O sea, no se le conoce alguna vulnerabilidad al mecanismo de firma digital. Sí hay algoritmos que van quedando en desuso, como RSA ya no se recomienda curva elíptica, bueno, hay distintas, siempre hay algún detallito que hay que tener en cuenta. Como que la Javier, seguridad absoluta no existe, ¿no? Entonces uno va a tratar de hacer todo lo más posible para lograr cierto grado de seguridad. Sí. ¿qué tal? Me surge una consulta, no sé si me estoy adelantando igualmente. Es el tema de si hay alguna especie de hacking ético o algo así como se da en las redes para este tipo de cosas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es exactamente lo mismo. El hacking ético, o sea, a mí me gusta hablar de la palabra hacker como una persona que le encanta entender cómo funcionan las cosas y que las quiere hacer siempre mejor, ¿no? Después eh, se fue bastardeando un poco el tema y el término y se empezó a hablar de hacker como un actor malicioso, ¿no? A mí me gusta que la palabra hacker quede con el entusiasta tecnológico que le gusta resolver problemas difíciles. Y después están los actores maliciosos, que son los que saben de alguna herramienta o que utilizan las herramientas para hacer daño. Y después, esto del hacking ético tiene que ver con, por ejemplo, una empresa que nos contrate para analizar qué tan segura es su infraestructura o para ver qué tan seguro es el microcontrolador que está interviniendo en un proceso de un sistema de Internet de las cosas, ¿no? Eh, por ahí me parece que va la mano y sí, todo lo mismo que aplica seguridad en grandes sistemas, aplica también en sistemas embebidos. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Entonces, por un lado, la PKI nos va a dar mucho más seguridad, ¿no? Porque no hay un intercambio de claves, no es necesario un secreto que yo tenga que compartir con alguien más y que cuanto más personas sepan el secreto, eh, es menos seguro el sistema, ¿no? Es como esa persona que viene y te dice, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie más. No, no me lo cuentes si no querés que lo sepa.
La firma digital es el no me lo cuentes si no querés que lo sepa. El problema que tiene la firma digital es que es más lento que la criptografía simétrica. Entonces existen... bueno, esto era lo que les decía de los algoritmos antes de irme a eso. El algoritmo de curva elíptica utiliza menos CPU y menos memoria. Entonces, en general, lo que vamos a ver en microcontroladores es curva elíptica, que es además uno de los algoritmos más utilizados hoy en día. Estos FIPS son los estándares que les comentaba antes. Estos son los algoritmos vigentes en Argentina, pero no tiene mucho sentido que veamos esto. Y en Arduino, bueno, no se alcanza a ver casi nada ahí, pero utilizando la librería microSC tenemos la posibilidad de hacer firma digital con claves asimétricas, ¿no? Y podemos utilizar una clave, firmar, hasta podemos encriptar también. Y inclusive todo lo que es firma digital y clave pública privada se utiliza cuando hacemos conexiones Wi-Fi con WPA, se utiliza cuando hacemos una conexión HTTPS, también en los microcontroladores. Todo el tiempo, hoy en día, el tema de firma digital es transversal a toda la tecnología que nos atraviesa, ¿no? ¿Qué más? Entonces, la encripción asimétrica, ¿cómo funciona esto? Esto es muy interesante porque lo podemos utilizar para enviarnos claves simétricas. O sea, ya sabemos que la encripción simétrica es muy rápida. La asimétrica es más lenta. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un intercambio de claves temporales simétricas utilizando clave pública-privada. Pero bueno, ¿cómo funciona la encripción asimétrica? Dado un texto, lo que yo tengo que tener es la clave pública del receptor. O sea, si yo tengo la pública de quien va a recibir el mensaje, yo puedo encriptar el mensaje y después solo quien tiene la privada puede recibir el mensaje de nuevo, ¿no? De esa manera, si yo quiero mandar un mensaje a 4 personas distintas, yo necesito tener las 4 claves públicas de los 4 receptores y generar 4 mensajes distintos. Y solo quien tenga la privada específica va a poder desencriptar el mensaje. De esa manera, yo me aseguro lo que se llama encripción extremo a extremo y puedo mandar una clave simétrica desde un punto al otro y estoy seguro de que solo llegó hasta el otro, ¿no? Siempre y cuando las privadas no se comprometan, tenemos esa seguridad. Esto mismo funciona en correo electrónico. O sea, una vez que yo intercambio las claves públicas, podemos mandarnos correos sin que los pueda ver un administrador del correo o la empresa que gestione el correo, ¿no? Eso también es muy importante, la confidencialidad en las organizaciones, y es trivial, como les decía, media hora por cada persona que quiera mandar un correo y ya tienen la posibilidad de garantizar secreto y origen de los correos. Bien. Esto ya lo mencionamos. Y esto quería mostrarles cómo es lo que se llama esto, un puente simétrico, le decimos, ¿no? Hice este grafiquito que tiene 4 cuadrantes. Por un lado tenemos clave pública privada en esta mitad, clave simétrica de este lado, arriba tenemos remitente y abajo destinatario. Entonces, yo tengo la clave pública del destinatario, una clave simétrica y un archivo. Lo que voy a hacer es encriptar el archivo grande utilizando la clave simétrica. Y tengo el SymEnc file, el archivo grande encriptado con simétrica. Con la clave pública del destinatario, lo que voy a hacer es encriptar la clave simétrica y se la mando. Entonces, él con su clave privada desencripta la simétrica y con la clave simétrica desencripta el archivo grande, ¿no? Entonces, ahí tenemos como lo mejor de los dos mundos. Tenemos la posibilidad de hacer un intercambio seguro de claves, tenemos la posibilidad de cifrar rápido un volumen grande de datos. Puede ser un volumen grande de datos, puede ser un stream, o sea, un hilo constante de información que vaya fluyendo. Pregunta de Pablo, dice, ¿se puede usar JSON Web Token en microcontroladores para comunicación entre dispositivos? Sí se puede.
sí se debe. Adelante. Es muy importante. Los tokens, en general, los vamos a utilizar una vez que hacemos una autenticación contra un servidor. Se nos va a entregar un token que tiene una validez durante un cierto periodo de tiempo y una vez que ese token se vence, tenemos que renovarlo, ¿no? Y ahí es donde vamos a utilizar nuestras credenciales, pedimos el token y después siempre mandamos la información utilizando ese token. Es similar a lo que les mostraba antes del HMAC. Bueno, y acá les pongo un ejemplo también con una Raspberry, que puede ser básicamente cualquier Linux. En Windows ahora también existe el Windows Subsystem for Linux, WSL, en el cual pueden instalar OpenSSL y pueden probar esto. Después les comparto la presentación para que lo puedan ver. Bueno, ejemplos, conexiones seguras con HTTP y SSL. HTTP cuando tiene la S es HTTPS de seguro. Y básicamente HTTPS con SSL hace este puente simétrico. Utiliza claves públicas y privadas para generar un intercambio de una clave simétrica y después todo el flujo viaja encriptado con una clave simétrica temporal. Esto cuando usan un navegador lo van a notar en el candadito que aparece al lado de la URL, ¿no? Y el navegador lo que hace es verificar ese certificado contra el servidor del servidor contra el que están comunicándose con una cadena de certificación que les otorgan las autoridades de certificación y que vienen en los navegadores instalados una cadena de certificados de confianza. Ese es un tema también muy crítico, ¿no? O sea, si alguien logra intervenir en su navegador o su navegador acepta certificados de autoridades de confianza que no son de mucha confianza, es un problema grave, ¿no? Eso les va a traer algunos inconvenientes. Es crítico, digo. O sea, todo lo que nosotros hablemos en un canal seguro HTTPS no va a ser posible de ser intervenido salvo que alguien haya cambiado los certificados de confianza del navegador. Transmisión de datos firmados y envío de datos de sistemas autónomos. Esto es muy importante, ¿no? Vieron que hace un tiempo ya se empezó a hablar de la tokenización de activos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una vaca y quiero dar fe de que esa vaca está viva en el campo y le pongo una caravana en la oreja con su numerito. Le podría asociar un sistema de Internet de las cosas y podría hacer que la lectura de ese numerito se notifique en algún sistema y para garantizar que ese numerito es realmente el que dice ser, estaría bueno que ese dato venga firmado digitalmente y que esa firma digital esté asociada a una autoridad de certificación, por ejemplo, como podría ser SENASA. Entonces la firma digital ahí nos está garantizando que no se copió, que no se adulteró. El tema es proteger la clave privada que está dentro de esos dispositivos y ya vamos a ver en las últimas presentaciones cómo se hace. Y otro caso es el firmware de los dispositivos firmado digitalmente. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente que si yo hago un firmware y quiero garantizar la seguridad de ese firmware, algunos microcontroladores, el ESP32 creo que ya lo tiene, por ejemplo, tienen la posibilidad de hacer arranque seguro. El arranque seguro consiste en que yo pongo una clave pública en el microcontrolador y después solo el firmware que haya sido firmado con la privada asociada a esa pública se puede instalar en ese microcontrolador. Vamos a ver paso a paso cómo funciona. Lo primero que hacemos es generar el par de claves, pública-privada. Desarrollamos el firmware, se calcula el digesto con ya, esto es un algoritmo de hash,
y se firma ese digesto con la clave privada, ¿sí? Entonces ahora yo tengo mi firmware, como lo hacía siempre, y voy a tener a su vez el hash con la firma digital de ese dispositivo. Se programa el firmware, se graba la clave pública y se graba el certificado también. Entonces ahora el dispositivo tiene el firmware, tiene el certificado de clave pública y el hash del firmware actual firmado. ¿Qué pasa cuando se reinicia el dispositivo? Se calcula el hash, se verifica la firma con la clave pública y si la verificación es correcta, inicia el software y si no se apaga o se reinicia el dispositivo. Este mecanismo hoy en día ya es muy estándar, se utiliza un montón y está implementado en la gran mayoría de los microcontroladores. Safe Boot se llama en general. Y ahora también existen algunos servidores que nos permiten automatizar este proceso de la firma del binario, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos con esto es que si yo tengo la clave privada en mi máquina y estoy desarrollando y me roban la máquina, se comprometen absolutamente todos los binarios y todos los dispositivos que están en el mercado actualmente, ¿no? Y otro tema es que si yo le grabo la clave, el certificado de clave pública, después no puedo volver a ponerle otro en general, porque si no sería muy fácil cambiar el firmware, y no voy a tener la posibilidad de actualizarle nunca más el software a esos dispositivos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno termina implementando esto y cómo se le da la seguridad suficiente a este tipo de sistemas. En general, cuando los sistemas son críticos y de alta seguridad, lo que se hace es tener en un espacio, en un recinto cerrado, el dispositivo con el cual se pueden firmar los binarios. Esos binarios se firman una vez, salen firmados de ese recinto, con un dispositivo que no está conectado a Internet, que no está expuesto a vulnerabilidades y que la clave privada está protegida de manera muy segura adentro de esos dispositivos, ¿no? Y ahí hay una pieza de hardware que es muy importante que se llama HSM, Hardware Security Module, que es parecido al tokencito, pero que se utiliza en servidores y que se puede usar, integrar en un servidor para firmar este tipo de herramientas. Bueno, algunas librerías, hay otras más. Estas son algunas de las que usé en los ejemplos. Esta microSC para curva elíptica, después ASLib, WolfSSL es una que es bastante popular y BearSSL también es popular en microcontroladores y en routers inalámbricos. Son implementaciones de SSL, pero muy reducidas, ¿no? La microSSL es muy interesante porque está diseñada para ser resistente a algunos side channel attack. Esto que les decía antes de tratar de inferir a partir de la emisión electromagnética o del uso de memoria. Está escrita en C, está portada a muchas plataformas, funciona en 8, 32 y 64 bits. Está como muy, muy optimizada, ¿no? Y después, este es un ejemplo de un microcontrolador, el MAX 325. Es uno que estaba pensado para hacer, por ejemplo, HSMs, Hardware Security Modules, teclados de un ATM, un cajero automático, lectores de tarjetas, módulos industriales, un postnet, o un lector de tarjetas inteligente, ¿no? Y fíjense, tiene implementado Secure Boot, tiene AES, tiene DES, tiene ya Hardware Accelerators. Es decir, en el procesador, en el microcontrolador, están implementados pedazos de bloques de hardware que aceleran este tipo de operaciones. La Modular Arithmetic Hardware Accelerator está pensado para la firma digital. El módulo es una de estas operaciones que les decía que tienen características irreversibles. Soporta RCA, DSA y curva elíptica.
tiene funciones específicas para ser un controlador de keypad, de ATM, tiene un generador de números aleatorios basado de hardware, y esto es interesante, tiene Die Shield with Dynamic Fault Detection. Tiene integrada la detección de fallas o de intento de producir fallas en el dispositivo. Tiene 6 sensores de tamper externos. El tamper está asociado con una memoria no volátil para guardar claves privadas o claves simétricas. Entonces, cuando algunos de estos dispositivos o estos sensores de tamper se activan, lo que sucede es que se borra el contenido de la memoria. ¿Sí? Esto es ideal para dispositivos que son de mucha seguridad y que si alguien lo abre para destriparlo, se tiene que evaporar el contenido crítico de ese dispositivo, ¿no? La verdad que son dispositivos muy interesantes y muy divertidos de utilizar. Entonces, como para hacer un cierre, un repaso y abrir a más preguntas, cuando queremos garantizar la confidencialidad, es decir, que nadie sepa qué es lo que está pasando, usamos la encripción, que puede ser simétrica, asimétrica o las dos. Para el no repudio, es decir, que si mi sensor dijo algo, no pueda alguien venir a decir, no, ese sensor no dijo eso, usamos la firma digital. Para la autenticidad utilizamos HMAC o también firma digital. Para la integridad se utiliza el hash. O sea, la integridad es ver que no se modificó ni un solo bit de la cosa, ¿no? ¿Dónde seguir buscando? Es interesante leer estos libros que son como la Biblia. El Handbook of Applied Cryptography es la Biblia de la criptografía. Y hay un Stack Exchange que es como el Stack Overflow, pero de criptografía, ¿no? Algunos consejos finales. Bueno, siempre evaluar la necesidad de la seguridad, ¿no? Porque la seguridad es algo bastante delicado. Cuando uno tiene poca seguridad está muy expuesto, cuando tiene demasiada seguridad la terminamos vulnerando porque nos molesta, ¿no? Y si no hay una conciencia de por qué necesitamos esa seguridad, terminamos nosotros mismos vulnerando esa seguridad. Hay un caso muy divertido y anecdótico de el centro de alerta de misiles de Hawái, en el cual uno de los administradores dejó pegada en el post-it la contraseña de acceso al servicio, le hicieron una nota, le sacaron una foto, salió la foto con la contraseña en alta resolución, y un tiempo después apareció una alerta de bomba en Hawái, y era una falsa alarma, era alguien que aprovechó ese descuido de alguien que le molestaba tener que cambiar su contraseña frecuentemente y que la pegó en un post-it en el monitor, ¿no? Entonces hay como varias cosas ahí a tener en cuenta en cuanto a la implementación de seguridad. Considerar la seguridad del sistema desde el principio y como parte del proceso de desarrollo es vital. Es muy difícil una vez que uno ya tiene el producto, tratar de ponerle seguridad para abrazarlo. Créanme que no funciona muy bien. Yo no recomiendo implementar algoritmos propios. En general, los algoritmos de criptografía y de seguridad son muy, muy complejos, y un criptógrafo experto se va a demorar muy poco en inferir cuál fue el mecanismo de criptografía si está mal implementado. Hay muchas técnicas que nos van a permitir generar distintos patrones de entrada, analizar la salida y en base a eso poder saber qué es lo que está en el medio. No implementar versiones propias de algoritmos conocidos, porque realmente hay mucha posibilidad de meter la pata. Utilizar librerías abiertas es una recomendación que yo siempre doy, porque son auditables, son menos sensibles a los bugs, porque si ustedes quieren arreglar algo y encuentran algo que está mal, lo pueden arreglar enseguida, no dependen de alguien que le provea ese servicio, ¿no? O pueden contratar a alguien para que haga ese arreglo. En general, si van a utilizar firma digital, cada dispositivo debería tener su propia clave privada, no guardar claves en memorias no volátiles,
debería ser posible generar claves durante la inicialización del dispositivo, es decir, yo no debería instalarle en fábrica una clave privada a un dispositivo porque quien la instala la conoce y podría duplicarla y generar firmas, ¿no? O sea, todo el proceso de generación de la clave es crítico. Bueno, si no se puede generar, enviarla mediante un canal seguro es vital. Ahí les dejo el contacto y vuelvo a abrir espacio para más preguntas.